Hola, estimados, bienvenidos al curso de software de especialización Paralelo 301. Eh, Seguimos con el modelado. En la clase de ayer llegamos después de una votación, por mayoría absoluta, se decidió cambiar la entrega de la próxima semana hacia la semana subsiguiente, o sea, sería la fecha, perdón, no sé acá, la fecha del 12 y 13 creo que es, a ver, déjenme verificar. En vez de 5 o 6, va a ser 12 13, ¿ya? Voy a estar subiendo el tipo de entrega. La idea de esta clase es que resuelvan la mayor cantidad de dudas que tienen antes de la entrega. Em, Voy a estar recibiendo también consultas por el correo y en este momento voy a seguir modelando el zapato, más que nada porque es como lo que nos saca más de nuestra área de confort, como se dice. Vamos a estar viendo, por ejemplo, algunos detalles como texturas y ya... un momento. Tengo que soltar acá, perdón. Cosa de que nuestro zapato empiece a tener este tipo de detalles. Si nos vamos hacia el otro lado, ¿no es cierto? También aquí hay como unos refuerzos, unas perforaciones, unas ventilaciones. Entonces, la idea es como ir ya en esta etapa poniendo, por ejemplo, poniendo detalles como remaches en algunas perforaciones y dando como algunas diferenciaciones según lo que estoy modelando. Voy a seguir ahora sobre la pantalla acá, con la lengua del zapato. Tengo aquí la foto, voy a cambiar un rato esto de acá para que vean la foto de lo que estoy modelando. Sería esto, ¿no es cierto? En este caso mi dibujo está al revés, pero vamos a hacer todo, incluso todo ese tipo de cositas. La idea es que ojalá en la clase de hoy terminar el detalle, cosa de ya la próxima semana empezar a armar como mi pequeña escena y la subsiguiente entregar lo que estamos haciendo. Como pueden ver acá, la lengua es parte de la continuidad como de la forma del zapato, pero aquí se curva y se dobla y se mete hacia adentro. Así que vamos a tratar de hacer eso con una spline. Después la vamos a convertir en una superficie y la vamos a curvar de manera que hagamos esto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá con el borde de acá, y aquí si pueden ver tiene mismo símbolo que ya modelamos también. Así que hagámoslo. Parte, Partamos por hacer la línea. Voy a cambiar de nuevo. Entonces estoy aquí y voy a hacer una línea primero. Yo aquí ya hice un pequeño componente, lengua, ¿no es cierto? La lengua de la zapatilla. Eh, Voy a estar en el ambiente form, antiguo sculpt, ¿no es cierto? Y voy a elegir ese plano de trabajo y con una spline voy a hacer una línea que venga como de la continuidad de mi zapato, pero que tiene como que aparecer aquí, ¿no es cierto? Es como algo así. Sí, también sale un poquito más arriba y como que termina mirando hacia atrás. Sí, bastante más atrás que el último. Es casi como que coincide con ese cachito de ahí, entonces lo voy a dejar como por ahí. No tan curvo, cosa de que no. Después yo lo voy a curvar con los lados de lo que modele, ¿no es cierto? Quizás aquí, escape para salir de la herramienta y poder manipular estas cositas de acá. Quizás hay mucho punto o está muy allá, lo voy a correr un poquito más, que necesito que esto se vea como
como levantado, ¿no es cierto? Pero no tanto. Y también a este le voy a decir que lo voy a restringir con horizontalidad, cosa que se meta ahí. Este de acá, perdón, no, escape para salir de la herramienta, lo vamos a mover un poquito más ahí. Lo bueno es que voy a poder volver a esta línea siempre, pues. O quizás debería... ya, sé que vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a finalizar este sketch. Voy a salir de la forma. Y ahí este sketch lo tengo acá, ya, perfecto. Entonces voy aquí y le digo que me extruya esa línea, ¿no es cierto? Lo que significa que me voy a poner como por acá al frente. Esto tiene que llenar eso, ¿no es cierto? Y tener aquí una cantidad de, no tanto para que no se vuelva complicado, extremadamente complicado, ahí. Y en ese sentido, al parecer, estaría, estaría bien. Veamos si no funciona así. Primero, voy a revisar que sonó el correo aquí, discúlpenme. Mm, Voy a detener un poco la grabación. Ahí. Hola, Nicolás. La profe. ¿Cómo va? Oye, Nicolás, primera vez que vienes o no? No, me faltó. eh, la pri- La he otra estaba ido, bien. he ido a la segunda clase y la tercera parece. Ah, ya, ya. ¿Pero en este paralelo o en el martes? No, en el miércoles, me cambió el miércoles, Ah, ya, creo que la... ya, no hay problema. ¿Cómo va con el trabajo? ¿Ha avanzado algo? eh, Le envié el último avance como hace, no sé, una semana, pero no he avanzado, recién está tratando de avanzar. Ya, pues, acuérdate que todas las clases estamos haciendo una especie de quiz que es entregar una imagen del avance durante la semana, pues, pero igual es posible entregarlo al final de la clase, así que está como ese tiempo como para trabajarlo, ¿ya? Ya, ¿Qué estás haciendo tú, Nicolás? ¿Un auto? es un Mini Cooper. ¿Y cómo va eso? Tú me mandaste una imagen de, igual estaba como, creo que habías hecho como una intersección de formas, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cómo te ha resultado? Es como medio, se pone medio complicado ese tipo de modelado, ¿o no? estaba tratando de redondear las puertas, ¿Ya? haciendo como intersección entre los planos para hacer un loft. ¿Ya? ¿Ya? Y eso estaba tratando, estaba haciendo ahora. Ya, pues, esta clase de hoy es como, bueno, más que nada, eh, te comento que la entrega de la primera evaluación era en la próxima semana, el 5 y 6 de mayo, pero la corrimos para el 12-13 de mayo, o sea, una semana más, ¿ya? Ya, Entonces, esta es la clase, la oportunidad como para ir resolviendo todas las dudas que tengáis de cualquier tipo, pues, si es que, por si hay que volver un poco para atrás en el modelado, o si hay que tomar como otras estrategias y todo eso, ¿ya? ya, profe. Vale, Todas las preguntas que tenga, hágalas nomás, compartimos pantalla y vamos viendo cómo avanzar bien con eso, para que tengan buena nota y todo. ¿Ya? Ya, pues, en cuanto a la clase de hoy, quería mostrarles un poquito cómo generar algunos detalles en la superficie antes de meter como las texturas, po. Por ejemplo, perforaciones, bueno, aquí se me borró, a ver.
debo tener por acá el escudito, ese tipo de líneas, por ejemplo, que están en la superficie. Pero si por ejemplo, como Nicolás está un poco atrasado con su modelado, veamos cosas de modelado también, pues. Así que por eso me atengo a lo que vayan preguntando y vamos avanzando con eso, ¿ya? Entre las dos cosas, entre los detalles y volviendo al modelado. Em, ya, de aquí quería mostrarles algunas cuestiones. No sé si las guardé realmente. Aquí están, sí. Las vamos a hacer de nuevo. Por ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo acá. Profe, Llega. por ejemplo, yo la sola la estoy haciendo en un componente. ¿La Sí. idea es hacerlo todo en un mismo componente o hacerlo por No, no, separado? no, por separado, porque si no vas a tener problemas después en meter materiales y cosas así. Ah, ya, profe. ¿Por qué tenéis todo junto? O sea, la sola estaba haciendo así en conjunto con la parte de arriba de la zapatilla. Yo te recomiendo mejor tenerlo por separado, porque Porque recién había puesto así como para crear componentes, pero ¿ya? la parte de la zapatilla me salía como invisible. ¿Cómo puedo hacer para que se vea? Ah, es que cuando uno hace un nuevo componente, mira, por ejemplo acá, yo hago un nuevo componente aquí, cualquiera, y todo lo que no tengo activado con este ojito de acá, me queda como fantasma. Sí, Ya. pero después eso se puede, para que se vea después, ¿o no? Claro, tengo que volver aquí arriba del árbol. ¿Cachai? Mm, Entonces siempre me va a mostrar lo que yo tengo activado. Pero lo que puedo hacer es esta cuestión. Mira, por ejemplo, ya, yo estoy. Ya, supongamos que estoy en este mismo componente. Voy a borrar ese que hice ahora. Mira, estoy acá, no tengo ningún otro componente, tengo todo en la misma cuestión. Yo puedo ir acá, pescar, porque ponte tú, a ver, este body de acá, botón derecho, mira, y decirle crear un componente desde un cuerpo. ah, ya. ¿Ya? Ya, ojo que si yo, por ejemplo, también, bueno, si lo hago, lo voy a hacer para que lo vean, crear componente desde un cuerpo, me crea aquí un nuevo componente acá abajo. Componente 01, y lo único malo es que no tiene ningún sketch, así que ese es como ahí, si yo quiero después ir a cambiar el sketch porque quería cambiar la forma, ahí tendría que exportar también el sketch, pero en ese sentido lo más ordenado sería como, por ejemplo, ir acá a hacer un nuevo componente. ¿Qué pasa si yo estoy aquí dentro de mi componente ese y quiero, y por ejemplo, y hago un componente interior a ese? El componente me queda adentro, pero yo lo puedo arrastrar y si lo tiro al árbol superior me queda en el mismo nivel que el otro. Así que es fácilmente ordenable eso. Ah, ya, profe. Ya lo voy a hacer Porque así entonces. por eso, sí, mejor si queréis verlo como todo el objeto prendido, hazlo dentro de ahí y después si queréis te lo lleváis para tu lado. Pero bueno, la manera de llevarse un sketch también, aprovecho de decirlo acá, botón derecho acá y uno lo puede guardar como un DXF. Por ejemplo, ya, mira, voy a guardar ese, lo voy a guardar aquí en mi escritorio, le voy a poner línea, o le voy a un sketch 1, por ejemplo. Sketch 01. Y después, por ejemplo, yo puedo estar en este componente, ¿no es cierto? Y le digo acá, mira, insertar DXF. Voy aquí a buscar mi DXF que lo tenía en el escritorio, ¿no es cierto? Ahí, abrir, y ahora yo lo tengo dentro de este componente, se supone. A ver, sí, aquí está. Insert, Plan Sketch, ya, aquí tengo que elegir qué plano quiero elegir, pues, por ejemplo, ese. Y ahí me inserta un sketch que, claro, aquí no tiene nada que ver con lo que está haciendo, pero. ¿Y por qué inserta eso? Ah, este es otro sketch. A ver, voy a ir de nuevo porque creo que está insertando otra cosa. Entonces, yo igual me podría llevar el sketch para otro lado, si es que quiero después vincularlo con lo que estoy haciendo. Acá está el sketch 01. Abrir, voy a elegir ese plano. ¿Qué me falta aquí? Select. Parece que está listo. Es un sketch. Un sketch. Sí, eso. No, no.
Me elegí el plano, ¿no? Parece que ya lo hizo. Ah, no, y aquí me... Ya. Vamos a ver si... Ah, porque el sketch no había tenido nada tampoco. Voy a meterlo todo. Por ejemplo, ahí tiene una cuestión que está haciendo como un logotipo en otro lado. Ahí está, ahí también podría, no sé, pues, empezar a hacer ese tipo de cosas, etcétera. Ya, pero lo que yo quería mostrarles hoy día tiene que ver como con detalles de la que hacer en una superficie curva, o como estamos haciendo nosotros serían como, o podrían ser en el auto, por ejemplo, los bordes de la puerta, que si bien yo voy a hacer como un sólido entero, ¿no es cierto? Yo le puedo ir haciendo los surcos de la división de las puertas, o hacer detalles, por ejemplo, de perforaciones, o incluso detalles de, aquí como en la zapatilla, que tienen tanto el logotipo en varias partes, o también hacer cosas como pequeñas, por ejemplo, como lo que veíamos acá, que después lo voy a explicar bien con un nuevo ejemplo, es como ordenar pequeños detalles a lo largo de una línea. ¿Y qué pasa si mi superficie es curva? ¿Cómo le proyecto la información en la curva? ¿No es cierto? En el plano curvo. Vamos a hacer uno nuevo acá, para empezar de cero. Voy a ir aquí y voy a hacer un planito, ¿no es cierto? Con algunas partes así, para modificarlo, quizás mucho. Por ahí. Hagámoslo de... Ahí está. Voy a modificarlo un poquito para que sea interesante ver cómo funciona la cosa. Una cosa así. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, poner detalles acá sobre esta superficie? Hay dos cosas. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí, estoy en bodies, y primero, ya, lo que habíamos visto la semana pasada, interesante esto, es que ya, yo puedo salir de aquí, finish form, y en superficie teníamos, ¿no es cierto?, el offset de superficie, ¿ya? Lo interesante de esto es que yo podía, por ejemplo, alejarme aquí, por ejemplo, le voy a poner menos 5 milímetros, y después si yo quiero volver, aquí yo sigo teniendo dos superficies, pero después yo puedo volver aquí a Solid y decirle que me haga un thicken, ¿no es cierto?, con ese, y si me devuelvo a los 5 milímetros, voy a tener el sólido de la misma superficie y esta superficie que era la que estaba usando. Entonces, hay varias maneras como de trabajar con esto. Primero voy a copiar aquí un plano un poquito más arriba para dibujar, y primero voy a dibujar aquí una línea recta. Veamos. Voy a dibujar aquí una línea recta y voy a dibujar también entre ahí una línea con varias curvas que se pase ahí por las curvas que tenemos acá. Una cosa así. Entonces, yo para poder poner detalle en esta superficie, tengo que primero proyectarle el camino por el cual después con la herramienta, voy a decir del sketch acá, con la herramienta, ¿no es cierto?, pattern, tenemos aquí pattern path, ¿ya? Antes de salir del sketch, yo voy a volver aquí, mira, edit sketch, perdón, edit sketch, y le voy a decir una herramienta que la otra vez la estábamos buscando, no la voy a encontrar, está acá al final, en proyectar. Proyectar incluye la misma P que hablábamos nosotros, pero esto hay una que se llama proyectar en superficie. Entonces, primero, ¿qué cara quiero poner? Le voy a poner esa cara y voy a seleccionar las curvas. Esa curva
y esa curva. Closest point, along vector, tendría que ser, ¿no es cierto? Pero creo que para cambiarlo de lado, uno tiene que... Ya, dice que no soporta la Projecting Sketch. En el mismo sketch, por favor, geometría. Ya, ok. Entonces, esto está muy bien. Debe ser ahí. Ya, como ven, no me deja hacer mucho dentro del sketch. Mira, voy a cancelar esto, voy a finalizar el sketch y la herramienta alternativa que funciona de inmediato es el split face. Nosotros hemos estado usando split body. Cuando somos el split body nos divide, ¿no es cierto?, en lo que ya tenemos como un sólido en dos o más partes según lo que el dibujo que tengamos. Pero cuando uno hace el split face, nos pregunta, ¿cuál es la cara que queremos hacer split? ¿Cuál va a ser mi splitting tool? Esa. Le digo, ok, vuelvo a mi sketch acá para hacer la línea recta, ¿no es cierto? Y le digo lo mismo. Split face, quiero esa cara con eso de ahí, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si se fijan, la línea se hizo solamente en la superficie. Tampoco yo no las puedo tomar y separar así como si fueran tres partes, y si se fijan, está todo dentro todavía del mismo cuerpo, del body 3, ¿no es cierto? Entonces aquí hay ¿qué es lo importante? Es que esta línea se dibujó en la superficie. Entonces yo la puedo usar como un camino. Voy a apagar el sketch de acá arriba para que no nos moleste. Y como en el ejercicio anterior que tenía ahí, voy a poner, por ejemplo, ¿qué sería bueno? Mira, voy a poner acá una pequeña esfera para que haga como las veces de... Me voy a poner en qué plano, me voy a poner aquí. Mira, lo mejor sería, yo creo, ponerse con construct, no con ese, pero con este de acá, plane along path, en el camino, porque ahí yo estoy siendo absolutamente empezando ahí. Iba a hacer el ejercicio mostrándolo como poniendo en el plano que ya habíamos elegido, pero como esto se curvó, ese plano ya no es congruente con este punto que está acá, po. O sea, congruente, o más que congruente, no están en el mismo plano, no está el punto en ese plano. Entonces, ya le digo que ok, le digo que voy a trabajar, ¿no es cierto? Voy a crear mi esfera en ese plano, y ahí tengo justo en el puntito, empieza el tiro por cortar. Ya puede ser una manera de que yo quiero, no sé, más chiquitito de repente, de 2 milímetros. Es un detalle que quisiera poner, hagámoslo un cut para mostrar primero. Ya me queda un pequeño ahí, un hoyito, y yo puedo aquí con Create Pattern Path, ¿no es cierto? O sea, un patrón en un camino. Yo le puedo decir que esta vez voy a elegir features o features, ¿no es cierto? Acuérdense que features son como todas las acciones que uno va haciendo en los cuerpos y de los componentes. Entonces, digo que voy a usar los features, y aquí ya me lo puede detectar ahí, pero es más fácil que lo haga acá. ¿Cuál es el feature? Va a ser ese, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el camino? Va a ser ese de ahí. Me dice que veamos si funciona. Aquí le voy a poner una cantidad de unos 10 hoyitos y lo voy a separar por toda la línea. Yo puedo seguir toda la línea, mira. Ya lo voy a dejar hasta ahí, hasta el final. Y le voy a poner que mejor sean 20. Ojo que con esto a veces los computadores se ven un poco exigidos, así que vamos a ver cómo funciona. Ya como pueden ver, me hizo todas las perforaciones o pequeños hoyitos, ¿no es cierto?, en mi superficie. Ya, si fuera al revés, por ejemplo, yo puedo volver acá a mi feature, edit feature. Yo podría aquí subirle a 4, por ejemplo, milímetros, y en vez de cut ponerle que sea join. ¿Ok? Y cuando vuelvo, está mi... Claro, aquí aparece una perla que sale porque agrandé un poco la... Pero volvamos atrás, vuelvo aquí de nuevo al edit feature, y le digo que en realidad los 2 milímetros que estaban aquí están bien. Ok.
Ya, que lo interesante de esto es que, por ejemplo, cuando yo hago esta herramienta de acá, también voy a volver a Edit Feature, me dice qué tipo de ajustes quiero poner o cómo quiero que se pongan en realidad quiero Path Direction, para que se meta y quede siempre como la meta metida aquí en mi objeto, ¿ya? Eh, Encuentro interesante que uno pueda hacer esto porque hay detalles que son a veces muy difíciles y haciéndolo de esa manera no... eh, si bien el computador empieza a sufrir en algún momento, es cosa de dejarlo para el final, yo creo, y hacerlo como súper medido. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, aquí, puede ser cualquier cosa. Vamos a poner una pequeña cajita. Voy a poner aquí un plano también para que sea correcto ahí dónde poner el objeto, ¿no es cierto? Lo voy a poner ahí, lo llevo al final, ok, y le digo que cree una pequeña cajita en ese plano, y vamos a hacer una cosa a ver, que sea como hacia abajo, va a ser un pequeño join, ¿no es cierto? No, primero lo vamos a hacer como nuevo componente, ¿no? Para poder verlo. Acuérdense que yo cuando estoy aquí puedo usar el- la edición directa. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, pongo M y puedo mover caras. Aquí le cambio, pueden ser componentes, bodies, faces o objetos del sketch. Voy a ocupar faces. Voy a decirle solo esa cara y le voy a decir que se aparezca ahí como para que me eco eso. Y de nuevo con M le voy a decir que esto se oculte un poquito más. ¿Qué pasa si yo quiero hacer algo un poquito más raro? Puedo incluso agarrar aquí M de nuevo para manipular y le digo que quiero achicarlo en algún sentido, a ver si me deja. Mm, no, lo voy a dejar ahí, un poquito más salido, y esto lo voy a inclinar mejor. Voy a inclinar ahí. Perdón, ahora sí. Ahora sí. M, lo voy a bajar un poquito esto. Ok, M, lo voy a inclinar. Y lo voy a mover para allá. Una cosa así. Veamos. Entonces lo mismo, es el mismo ejercicio del otro. Le digo que quiero crear aquí un patrón en un camino. Van a ser features, ¿no es cierto? Aquí en este, veamos si lo vamos a hacer con bodies. Y aquí están por separado. Y le digo que el camino va a ser la línea que dibujé acá. Vamos a poner, un momento aquí que no me deja, vamos a poner unos 20. Y lo vamos a poner hasta ahí nomás, para mostrarlo. Idéntico, Path Direction, de nuevo. Aquí también yo puedo partir después del comienzo, por ejemplo, ponerle unos 10 milímetros. Y que parta, parece que es muy chiquitito lo que estoy haciendo. Sí, es mucho, parece. Un milímetro. Ahí se nos va a la porra, como dicen. No, entonces pongámosle 0, ¿no? Enter. Ya, algo funcionó muy mal acá. De nuevo. Entonces tenemos pattern path. Voy a seleccionar el body. Voy a seleccionar el path, ¿no es cierto? Voy a poner aquí una cantidad de 15 mejor. Y los voy a separar aquí. Ok. Claro, este es mínimo, de repente puede ser como... Yo lo que quiero hacer con esto después, voy a ver si me deja, es hacer como las costuras de la zapatilla. De repente no es tan necesario, pero se va a ver, yo creo que sí le va a dar un elemento como de realidad al objeto que como va a estar impreso
o más que impreso, va a estar puesto en la misma superficie. Cuando uno lo ilumine, va a tener mucho más, quizás se va a ver mejor que solo poner un sticker o una textura. Otro tipo de cosas, por ejemplo, tiene que ver con cómo hacer, por ejemplo, superficies texturadas y después, miren, por ejemplo, con la M, voy a tomar este, ¿no es cierto?, de acá, voy a tomar desde acá, y no quiero ese. Cancel, no quiero ese, y este de acá me lo voy a llevar. Con M también para moverlo. M acá. Hay alguien en el chat, parece. Nicolás, dime. Eh, no sé cómo cerrar las figuras con los. Porque es que lo que pasa es que en la parte de la puerta yo solamente hice como una guatita al medio de la puerta ¿Ya? y en los extremos no hice más figuras, solamente están como las líneas, solo las líneas, como los vértices del auto, por así decirlo. ¿Te parece si, Entonces, a ver, si, mira, quedan 5 minutos de este bloque? ¿Podéis compartir la pantalla? ya, Pero en el próximo bloque, porque quedan solo 5 minutos en este. ya, vale, vale. ¿Ya? Eh, Otra cosa, por ejemplo. Mientras esperamos el que se acabe este bloque y empezamos con la pregunta de Nicolás. Eh, ¿Qué otra cosa, qué otro tipo de texturas puedo hacer? Cosas como, por ejemplo, a ver, vamos a dibujar en ese plano. Voy a tratar de hacer un ejercicio de 5 minutos, a ver si alcanzo. Con X, línea de trabajo, ¿no es cierto? Y aquí voy a dibujar el típico jarrón, ¿no es cierto? Le voy a decir a esto que sea siempre horizontal. Este punto de acá que me quedó casado ahí. Ah, no, parece que no. O esto que parece como más. ¿Cómo son estas cuestiones que usan para el vino? Un decantador. Bueno, así como bien exagerado. 3 minutos 28. A ver. Ahí no. Vamos a hacer. Aquí me falta cancelar el sketch. Aquí me falta una línea para que sea un perfil, ¿no es cierto? Aquí. Ok. Ya, yo acá también puedo, por ejemplo, eligiendo ese mismo plano, voy a hacer una línea así y que vaya así. Y ¿cuánto quedan? 2 minutos y medio, paciencia. Y le voy a decir que me corte split face, ¿no es cierto? Esa face con esa, a ver si me deja. ¿Ya? Ok. Prendo el sketch de nuevo. Y le voy a decir que quedan 2 minutos, a ver si alcanzo. Que me haga aquí, en el mismo sketch.
Ya, aquí igual es raro porque me va a hacer toda una sección entera de, de lo que quiero hacer. Vamos si funciona. Queda un minuto, a ver si alcanzo. Entonces lo que... bueno, voy a también a proyectar lo mismo con con la otra línea que hice, split face, esa face, ¿no es cierto? Con eso de ahí, ok. Ah, debía elegir los dos. Control Z. Nuevo ahí. Finish sketch. Modificar. Split face, esa y esa. Con esta línea de acá. Ok. Ya. Y yo aquí voy a hacer, me queda menos de un minuto, no creo que alcance a ver. Plane along path, me voy a poner ahí. Y aquí voy a dibujar alguna cuestión. Ok. Voy a dibujar aquí el típico circulito que nos ayuda siempre. Una cosa, 5 minutos, para que se vea. No, mucho. Uno. Ya, nos vemos en el próximo bloque. Empezamos con las preguntas de Nicolás, ¿ya? Y ¿cuánto le puse? 500, ¿no? Que fuera 2, ya.